En el mundo de la minería y la construcción subterránea, la seguridad lo es todo. Y la seguridad depende fundamentalmente de entender la roca. Hoy vamos a desglosar una de las herramientas más importantes para lograrlo, el Rock Mass Rating, o RMR. Veremos cómo un solo número puede ser la clave para la estabilidad y, por supuesto, la seguridad bajo tierra. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos el desafío de trabajar bajo tierra. Luego, definiremos qué es exactamente el RMR y cuáles son sus 6 parámetros fundamentales. Y, lo más importante, vamos a calcular un valor paso a paso para ver al final cómo ese número se traduce en decisiones de ingeniería que salvan vidas. Antes de meternos en cálculos, es clave entender el problema de fondo. Cuando excavamos bajo tierra, estamos alterando un equilibrio que ha existido por literalmente millones de años. Y las consecuencias, si no se manejan bien, pueden ser enormes. Miren, es bastante simple de visualizar. Al quitar un volumen de roca, todas las fuerzas naturales que antes estaban repartidas y en equilibrio, ahora se concentran, convergen hacia ese espacio vacío. Esto crea una presión brutal sobre las paredes y el techo de la excavación. Es, sin duda, un ambiente de altísimo riesgo. Y para contrarrestar ese riesgo, tenemos lo que se conoce como fortificación. No es más que el conjunto de técnicas que usamos para reforzar esa excavación, para ayudar a la roca a soportar esas nuevas presiones y mantener todo estable y seguro. La gran pregunta es, ¿cuánta fortificación se necesita? Y aquí es donde entra la ciencia. Para tomar decisiones objetivas, los ingenieros necesitan una forma de medir la calidad de esa roca. Necesitan ponerle un número al riesgo, y para eso usan el sistema RMR. El RMR, que fue desarrollado por Wieniawski allá por los años 70, es un sistema realmente brillante. Lo que hace es tomar la geología, que es súper compleja, y la traduce a un puntaje numérico, un valor práctico que guía de forma directa las decisiones de diseño y de seguridad. Entonces, ¿de dónde sale ese número? A ver, el RMR no es una sola medición. Es en realidad la suma de las puntuaciones de 6 parámetros clave que juntos nos dan una imagen completa de la calidad de esa roca. Y aquí los tienen. Estos son los 6 factores que se evalúan. Desde qué tan resistente es la roca hasta cómo la afecta el agua. Cada uno de ellos nos cuenta una parte de la historia. Ahora vamos a ver cómo cada uno contribuye al puntaje final. Muy bien, ahora sí, vamos a la acción. La mejor forma de entender el RMR es, sin duda, calculándolo. Así que vamos a tomar los datos de un caso real y a seguir todo el proceso paso a paso para obtener ese famoso puntaje. Aquí están nuestros datos de partida, la radiografía de la roca con la que vamos a trabajar. Tenemos su resistencia, el RQD, el espaciamiento entre las fracturas, cómo son esas fracturas y si hay o no presencia de agua. Con esto, ya podemos empezar a llenar nuestra tabla. Empecemos con el primer parámetro, la resistencia a la compresión. Nuestro dato es de 150 megapascales. Esto, en palabras simples, nos dice qué tan fuerte es la roca intacta. Nos vamos a la tabla A1 y vemos que 150 megapascales cae en el rango de 100 a 250. Eso le da un puntaje de 12. ¡Listo! Ya tenemos nuestro primer valor. Ahora, el segundo, el RQD, o índice de calidad de la roca. Tenemos un 62%. Este número nos dice básicamente qué tan fracturada está la roca. Buscamos el 62% en la tabla A2 y vemos que está en el rango de 50 a 75. A eso le corresponde un puntaje de 13. Sencillo, ¿verdad? Vamos al tercer parámetro, el espaciamiento entre las fracturas. Nuestro valor es de 1 metro. Esto es crucial. Piénsenlo, si las fracturas estuvieran muy juntas, la roca se comportaría casi como un montón de bloques sueltos. Revisamos la tabla y vemos que 1 metro cae en el rango de 0.6 a 2.0 metros. El puntaje es de 15. Bien, ojo ahora porque este es el parámetro más detallado, el A4, la condición de las fracturas. Aquí no solo importa la distancia, sino cómo son esas fracturas por dentro. Se compone de 5 subfactores. La persistencia, que nos da un 1, la rugosidad, que tiene un 5 porque una superficie áspera se agarra mejor, la apertura, con 3, el relleno, con 1,
Y finalmente, la alteración, con 5. Cada uno describe la calidad de esa debilidad en la roca. El quinto parámetro es el agua, y en nuestro caso, la condición es seco. Una gran noticia. El agua es a menudo el peor enemigo de la estabilidad, porque lubrica las fracturas. Por lo tanto, una condición seca es ideal, y según la tabla, recibe la máxima puntuación para este factor, 15. Entonces, ahora que tenemos todas las piezas, simplemente sumamos para obtener nuestro RMR base. Tenemos 12 de la resistencia, 13 del RQD, 15 del espaciamiento. Para la condición de las fracturas, la suma de sus 5 subfactores nos dio 15. Y finalmente, otros 15 por la condición de agua seca. Con el cálculo ya hecho, llegamos a la parte más importante. ¿Qué significa realmente este número? ¿Cómo se traduce en acciones concretas para garantizar la seguridad allá abajo, en la mina? Bueno, la suma de esos primeros 5 parámetros nos da un RMR original de 70. Este es el valor que nos describe la calidad, digamos, intrínseca de nuestro macizo rocoso. Ahora, ¿dónde cae ese 70? Si miramos la tabla de clasificación, un puntaje entre 61 y 80 corresponde a la clase 2. Esto significa que estamos tratando con una roca de calidad buena. Pero, atención, aún nos falta el sexto parámetro, la orientación de las fracturas. Este es un factor de corrección que es crítico. En nuestro caso, la orientación del túnel respecto a las fracturas es desfavorable. La tabla de ajuste nos dice que esto nos obliga a restar 12 puntos. Así, nuestro RMR de 70 se convierte en un RMR corregido de 58. Y ojo, esto nos cambia la clasificación de roca buena a regular. Y aquí está la verdadera utilidad de todo esto. El número final, 58, se traduce directamente en guías de ingeniería súper claras. Nos dice que un túnel en esta roca puede estar sin soporte por una semana, que el ancho máximo de la excavación no debe superar los 5 metros, y nos da valores de cohesión y fricción que son clave para diseñar el sostenimiento adecuado. Y así, un proceso sistemático nos lleva de la incertidumbre geológica a parámetros de diseño claros y seguros, lo que nos deja pensando, ¿no? Cómo un simple número, obtenido a través de un método, puede ser la diferencia fundamental entre la seguridad y un posible desastre en algunos de los proyectos de ingeniería más grandes del planeta.